Hoy tenemos el enorme gusto de tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y Radiofrecuencia 808 de Salinas, y también para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, a un escritor uruguayo, hombre de radio, hombre de cultura, Pablo Silva Olazábal. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andás, Roberto? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Pablo, uno de los motivos por los que te estamos llamando, hay varios, pero uno es que ahora el 17, 18 y 19 de marzo se estrena una obra del Solís escrita por ti, y de eso nos gustaría que conversáramos. Dale, sí, sí, sí. Para mí realmente es una gran sorpresa, ¿no? Es parte de lo inimaginable, ¿no? Porque la obra se llama Tofana y es la historia de Giulia Tofana, que era una prostituta italiana, siciliana del siglo XVII, que ella le gustaba las hierbas y la boticaria, tenía vínculos con un boticario, en fin, y ella descubrió un veneno perfecto, que para el siglo XVII, ¿no? Pleno Renacimiento, ahí, digamos, Italia, te imaginas que el veneno perfecto anduvo muy famoso y se llamó el agua tofana, Aqua Tofana. Esta obra yo la escribí por encargo de la impulsora de todo, que es la actriz Karina Viasco. Y vos sabés que el año pasado, o sea, la escribí en pandemia, en el 2020, y, y bueno, Karina logró, a través con la dirección de Cristina Velázquez y otras actrices, el año pasado se estrenó esta obra, Tofana, en el circuito de las Bóvedas, aquí al lado de la Rambla Portuaria. Y lo que ocurrió ahora, y que es lo que estás haciendo referencia a vos, Roberto, es que en diciembre hubo un llamado para el mes de la mujer, para el ciclo Nosotras, en el Solís, para monólogos, para unipersonales. Y lo que hicimos nosotros fue adaptar la obra, que al principio era para tres, la adaptamos a un monólogo dicho por Karina, una unipersonal. Y para mí, sorpresa, mucha sorpresa, porque realmente no pensaba, realmente no se me ocurría, fue seleccionada, fue uno de los 4 unipersonales que fueron seleccionados, y va a estar, como decías vos, el 17, 18 y 19 de marzo en el Solís, en la sala de Elvira, va a estar este unipersonal. Hay otros, insisto, son 4, hay otros 3 más, que se llaman La bailarina de Maguncia, de Sandra Macera, Armen, de Mariela Chiscione, sí, y no me acuerdo, una reina clown de Florencia Santangelo. Una reina, un montaje irreversible. Exacto, una reina, un montaje irreversible. Exacto, no me acordaba de ese título. Sí, Sí, y Pablo, lo bueno de todo esto es que no solamente perdón que te interrumpa, es que no solamente van a ser en el Solís, sino que arranca durante todo el mes de marzo y va a haber en 4 teatros a la vez. Por ejemplo, hoy viernes, que estamos teniendo esta conversación, Tofana va a estar en el Teatro Politeama de Canelones. Otros van a estar en el Teatro Mació de San José, otros van a estar en la Casa de Cultura de Maldonado, y Armen, de Mariela Chiesone, va a estar hoy en la Sala de Elvira de Teatro Solís. Mirá qué interesante, cómo se van rotando. Sí, porque la selección la hizo increíblemente, la hizo el Solís, pero junto con los directores también del Teatro Mació y los directores del Teatro Politeama de Canelones y el de la Casa de la Cultura Maldonado. Mirá qué interesante, así que este es un dato que yo no tenía. Decime, Pablo, entonces, ¿cuándo lo hicieron en Las Bóvedas? La primera Lo versión. hicimos en junio del año pasado, del 2022. Durante 2 meses estuvo en la boda. Con buen público, pero insisto, era otra versión, era la versión que yo había escrito. Esta, la del monólogo, que obviamente la adapté, todavía no vi la obra, no vi la puesta en escena, no me dejaron ir a los ensayos. No te dejaron ir a los ensayos. No, no me dejaron ir a los ensayos. ¿Qué secreto guardarán? Exacto. Y hoy no puedo ir a Canelones, porque si hoy fuera a Canelones, vería por primera vez la obra como es el unipersonal.
Lo que me dijo la directora, que la entrevisté a la máquina de pensar, junto a las otras tres, ¿no? Entrevisté a las cuatro directoras, era que le dio un vuelo radicalmente distinto y que me iba a llevar una sorpresa, pero bueno, viste cómo es. ¿Quién es la directora? La directora se llama Cristina Velázquez. Bueno, y la investigación, ¿quién la inició? ¿Quién descubre el personaje? Bueno, la que descubre el personaje es Karina Vias. Le vino esa intuición, pero el problema que tiene Julia Tofana era que son muy escasos los datos que hay en Internet, pero poquísimos. De hecho, la palabra Tofana ha sido usada también para el marketing, ¿sabes para qué? Para la parte de cosmética. O sea, hay productos cosméticos para mujeres, femeninos, que se llaman Tofana. Pero realmente había muy pocos datos. Y lo que ocurrió fue que, bueno, yo conozco una traductora italiana que vivió acá muchos años, que se hace llamar Gelsomina Imperio, Imperio es su apellido, en realidad se llama Cintia Imperio, pero ella se hace llamar Gelsomina Imperio. Ella es traductora de profesión, recibida allá en Pisa, y vivió acá en Uruguay, estuvo como 5 años. Yo la conocí porque es la traductora de Lebrero, de Mario Lebrero, al italiano, fue la primera traductora. Y bueno, ella se fue allá a Italia y, vos sabés, Roberto, que justo había salido un libro hacía un año sobre Tofana, una especie de novela o biografía novelada. Y lo que me hizo Jason Mina, lo que hicimos fue hacer un Zoom en el 2020 y me fue dando los resúmenes del libro, porque ella no iba a volver con el libro hasta principios del 2021. Y bueno, entonces me fue diciendo eso y ya te digo, la información mía fue de un Zoom que tuvimos 2 horas hablando. A mí tampoco me interesaba ser la exactitud o conocer absolutamente todo. A mí lo que me interesaba era hacer ficción. Entonces es una ficción generada a partir de un personaje histórico. De ese personaje histórico solo se conocen dos datos ciertos. Uno, el que te dije, que inventó el agua tofana y de hecho esa agua, ese veneno, continuó durante 2 siglos. O sea, Mozart, en su lecho de muerte, Mozart, y eso sí Wikipedia y todo lo recoge, toda la parte de internet, Mozart en su lecho de muerte decía que lo habían envenenado y que le habían dado agua tofana. Y el otro hecho histórico, que eso es incontrastable, es que en Roma, hubo un megajuicio donde hubo 630 mujeres que fueron acusadas de haber usado el agua tofana con sus parejas, con sus maridos, digamos. Y las 630 fueron condenadas y fueron ejecutadas, y se sabe que fueron emparedadas, o sea, como una forma, digamos, de que quedara constancia o un castigo ejemplarizante. Ahora bien, estas mujeres también es cierto que en esa época no había divorcio, y es cierto que, sobre todo en las clases medias, era imposible, era muy difícil la separación. O sea, esos son los dos datos ciertos de lo que vos te podías Exacto, basar. exacto, esos son los dos datos. Exacto. Ahora contanos cómo armaste la trama y qué cosas te imaginaste. Bueno, hay otros datos que no son tan, digamos, súper ciertos, digo, a ver, no son históricos, pero hay una tradición oral, que es la que recoge también la novela. Entonces, Tofana en algunas versiones tiene un ayudante, que se llama Girolama. En otras versiones Girolama es la hermana de Tofana. En otras versiones es la hija de Tofana, pero existe esa versión. Entonces, yo lo que hice fue que fuera la asistente y bueno, ellas van descubriendo ese veneno. A mí me interesaba más que hablar del veneno, ¿sabes qué me interesaba, Roberto? Me interesaba mostrar el dolor extremo a que era sometida Tofana, ¿no? En Sicilia, en Palermo, y prostituta, hija de prostitutas, pero a la vez me interesaba también mostrar que, y se dice a texto expreso,
que entre el dolor, entre la amargura y la maravilla hay un paso. Y entre la maravilla más hermosa y el dolor hay otro paso. O sea que estamos hechos de luz y sombra, incluso se dice en un momento, que eso lo saqué de una canción, obviamente, no se dice exactamente esta frase, se dice, Dios se retrata contra Satanás, Qué bárbaro, mirá. ¿no? Hay siempre un juego constante. Entonces, ocurre, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que eso obviamente es una anécdota inventada por mí, es que la madre vende a Tofana, digamos, a un burgués español, gentilhombre del siglo XVII, porque hay que recordar que Nápoles estaba muy vinculado, era parte del Reino de España, entonces había una fuerte vinculación, y la vende, digamos, para que tener sexo con ella y para desvirgarla, en fin, ¿no? Entonces, eso que es terrible, ¿no? Y es terrible, pero al mismo tiempo esa persona después va a resultar que entre sus aficiones es la de ser boticario. Entonces, esa persona que hace algo tan espantoso, tan terrible con esa muchacha de 15 años, a la vez le abre digamos, los estantes para que ella empiece a saber qué es el arte de boticaria y qué es el arte de las hierbas y todo. Entonces, siempre hay un vaivén. En un momento ella se enamora y cuando se enamora de un gran amor, en fin, eh, ese gran amor al final va a ser una gran frustración. Entonces, ese sería el vaivén constante de la obra, y entonces vemos cómo ella, lo cual ocurrió, lo que sí ocurrió es que ella descubre el agua tofana, la empieza a vender entre gente de clase media o clase baja, ¿no? Entre las mujeres, y logra tener un éxito muy importante, muy importante. Otro detalle que es para diferenciar las características masculinas del hombre y de la mujer, es que ella dice que ese veneno, para que sea perfecto, o sea, para que nadie se dé cuenta que la persona murió envenenada, tiene que ser dado en determinadas proporciones mínimas a lo largo de 15 días o 20 días, ¿no? Y lo que ocurre en un momento, mientras lo vende a las mujeres, está todo bien, se va distribuyendo muchísimo, y en un momento aparece que un hombre quiere deshacerse de su socio, y a Tofana le interesa, o digamos se lo trae la asistenta, le dice, te conviene tener un negocio, un acuerdo con este hombre, porque este hombre te va a adoptar después como hija, entonces te va a dar un título nobiliario, entonces vas a poder casarte con tu enamorado, que el enamorado era un varón de no sé qué, no sé cuánto, del sur de Sicilia. Entonces ella hace eso, ¿no? Para lograr el casamiento con el enamorado de ella, de toda la vida, y nada, el tipo cuando le da el veneno, ¿qué hace Roberto? En vez de darlo en dosis mínimas, ¿qué hace un hombre? ¿Qué hace? Se lo da en 2 o 3 días, ¿entendés? Apura todo, se lo da en 2 o 3 días. ¿Y qué ocurre ahí? Y ahí se descubre que ese tipo estaba envenenado, y ahí empieza a caer todo como un castillo en naipes. Entonces siempre está, y esto te cuento dos anécdotas. En otro momento también ocurren, por ejemplo, ella empieza a venderle el veneno a mujeres golpeadas o mujeres que han sido muy maltratadas, y en un momento se enamora de este varón que yo te digo que es tipo joven, bueno, que se enamoran los dos de ese, ¿no? Ahí yo puse algo medio shakespeariano, digamos, exagerando, pero digamos, son esos amores fulminantes, o sea, se enamoran fulminantemente. Y él le empieza a decir que la luz de su vida es su padre, porque él es el gran varón, no sé qué. Entonces le va diciendo, y un día está triste y le empieza a decir que su papá se está sintiendo mal. Y empieza a dar todos los síntomas y Tofana se da cuenta, los síntomas de un lento pero seguro envenenamiento. Tofana no puede decirlo, de hecho no dice nada, el público se da cuenta, pero ella se da, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? ¿Quién la está envenenando? Si yo no lo vendía a nadie, ¿no? Entonces, así hasta que logra saber que la madrastra de este novio, de este enamorado, la madrastra
bueno, había cambiado su nombre y le había comprado a ella en un momento el veneno. Ah, mira. En fin, hay toda una serie de complicaciones así. En la historia hay una cosa que llama la atención de ese mega juicio que te acabo de decir, mega juicio, es que si bien mataron a 630 mujeres, Tofana no cayó. Entonces hay varias versiones también de nuevo. Una versión es que Tofana se defendió diciendo que ella jamás había matado a nadie, que ella vendía el veneno. Pero yo no creo mucho esa versión. La otra versión es que Tofana ya había logrado determinado nivel de dinero y de prestigio y tenía vínculos con la iglesia. Y esto era en el Tribunal de Roma, la Inquisición. Entonces esos vínculos pueden haberla hecho que ella se haya salvado y ahí desaparece de la historia. Tofana desapareció de la historia. No se sabe cómo murió. En otras versiones la agarran en otro lado, en un convento, y finalmente la ejecutan. Son todas versiones. Y vos que en la Tofana de tu versión, ¿cuál es el destino que ella tiene? Y la Tofana de mi versión es la más dramática, Roberto. O sea, porque otra cosa que ocurre, son esas cosas llamativas, esto lo escribí en el 2020, es que también en un momento cuando ellos son descubiertas la primera vez Tofana, eh, se desata una peste, la peste negra en Sicilia. Entonces la peste le permite huir de Sicilia e ir al continente. Y obviamente se va mencionando la peste y yo ahí digo, ¿viste lo que eran las pestes? Cuarentena, confinamiento, control municipal de quién está en las casas. Digo, eso ocurría, por eso lo investigué un poco. En Italia había como si fuera un alguacil que iba casa por casa y lo que hacía era contar a la gente. Tenía que darle siempre el mismo número para que no saliera. Bastante similar a lo que sufrimos nosotros también con la pandemia. Bueno, y lo que ocurre aquí es finalmente es que bueno, se hace ese mega juicio después y ella es finalmente atrapada. Ella es finalmente atrapada y bueno, la ejecuta. Pero Pablo, termina con una proclama, por un detalle con la realización, y perdón que te interrumpa, Roberto, es que esta gente, una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es lo que ocurre después, que es maravilloso, ¿no? O sea, no solamente le dieron toda una impronta con su energía y con su actuación, Karina Viasco, sino que, fíjate vos, se pusieron en contacto con un grupo rapero femenino, feminista, que en el 2016 había hecho un rap que se llamaba La ira de Tofana. La ira de Tofana. Y se lo pidieron y, digamos, la obra culmina con este rap que te pone los pelos de punta, porque es muy, eso, es muy intenso, muy intenso. sí, tal cual, yo justamente lo googleé cuando vi tu obra. No, te quería preguntar también, Pablo, si esto te dio pie para mostrar un poco la situación de la mujer en ese momento. Bueno, obviamente esto se da en el mes de la mujer y el planteo también siempre, desde el principio básicamente, es la de una mujer que descubre un veneno para que se los vende a otras mujeres, en general, hasta que se lo vende a un hombre y ahí fracasa, que es para una forma de liberación, digamos. O sea, dentro del contexto de la época, era una forma de liberación. Eso hay que aclararlo muy bien, ¿no? En el contexto de la época era muy difícil la separación. Este, y obviamente hay una reflexión. De todas formas, yo te confieso, cuando la vi en junio, confieso, es que yo tenía miedo de que en la realización, porque viste que la puesta en escena tiene que ver con darle fuerza, cuerpo, encarnadura, y aparte no se dicen todas las palabras exactamente igual, obviamente la intensidad del teatro, y aparte como está planteado las luces. Mi miedo era que fuera un panfleto. Eso te lo digo honestamente, que terminé haciendo un panfleto, sobre todo con la ira de Tofana, esto rap, no sé qué, y no fue para nada, para nada, para nada. O sea, la obra es como muy, digamos, la propia historia te va llevando a tus conclusiones, la sacás vos a las conclusiones. No hay una conclusión, no se dice que pasa tal cosa o tal otra. Y otra cosa que me pasó rarísima, rarísima,
es que el año pasado, te insisto, en el 2022, esta obra se estrenó en mayo, junio y julio, fueron 3 meses, ¿no? Y yo viajo, por esas casualidades, viajo a España, a España. Y vos podrás creer que en julio se produce un encuentro, digamos, en la ciudad de Olmedo, hay una ciudad española que se llama Olmedo, y ahí se hace el congreso de teatro clásico más importante de Europa, ¿no? De teatro clásico. Y veo que se va a exponer, se va a estrenar una obra llamada Tofana. Uh, Intenté hablar con los que la hacían, porque también era una novedad, y también, o sea, te das cuenta que en Uruguay en mayo se estrenaba una y allá en julio. Y para que veas más gracioso todo, es que como Ida Vitale había ganado el Cervantes unos meses antes, los del teatro invitaron a Uruguay a que sea el invitado de ese año. Era el invitado especial de ese año. Fueron varias obras de acá, del Solís, de la comedia, del circular. O sea, te das cuenta que en el lugar donde estaba, y por eso me enteré porque había otros uruguayos que me dijeron, vos, Pablo, mirá lo que va a haber. O sea que las dos tofanas en el mismo año. En un personaje que, reitero, se conoce muy poco. y desde el 1600, de repente aparecen dos obras en dos puntos distintos del planeta buscando el mismo tema, qué extraño, ¿eh? Es increíble. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasan esas cosas. La sensibilidad, ¿viste? Estamos en un tiempo marcado por la sensibilidad de la mujer, claramente, y, digamos, y la liberación de la mujer. Entonces, el avance de la mujer en todos los sectores, que debería ser más, ¿no? Sobre todo, yo siempre insisto en los sectores económicos, ¿no? O sea, el tema de que la mujer debería a igual trabajo, igual retribución, algo tan sencillo como eso. Y iguales posibilidades también para poder ascender y poder tener puestos claves. En fin, todavía nos queda. Pablo Silva Lazaba, te agradezco muchísimo este encuentro, así que entre el 17 y el 19 de marzo en el Teatro Solís, hoy en el Politeama, ¿cuándo está en San José? En San José está en el siguiente fin de semana, que va a ser, o sea, si es el 17 y 18, es el del 24, 25, 26, va a estar en San José, en el Teatro Mació, y finalmente el 1 de abril va a estar en la Casa de la Cultura La Casa de la Cultura en... de Maldonado. Ah, de Maldonado. Esa fecha, en 1 de abril, también te vamos a tener por Buenos Aires, tengo entendido, para presentar tu libro. ¿Cuál es el libro que presentás en Buenos Aires? El 1 de abril, increíblemente, voy a ir a Buenos Aires a presentar Un lagarto se desprende de la cola. Un lagarto se desprende de la cola es mi última novela y es la primera donde yo narro, porque nunca lo había hecho, mi lugar de origen, digamos. Es un hombre de 87 años que recuerda, le vienen recuerdos de la infancia y de la adolescencia, y todos esos recuerdos transcurren en un momento muy específico que es a la hora de la siesta, cuando en un pueblo no puede pasar nada y pasa de todo, ¿no? Sobre todo con niños y con preadolescentes. Pablo, vamos a hacer un encuentro antes del 1 de abril, y así charlamos un poquito más de esta presentación y del resto de tu profuso trabajo literario. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, como siempre, muy interesante conversar con vos y reitero un saludo a tu audiencia que sé que te escucha y que te sigue.